Sean bienvenidos hermanos a este video, aquí a su canal Reuniones Teocráticas. En este video estaremos considerando la reunión Vida y Ministerio Cristiano para la semana 6 al 12 de noviembre de 2023. Vamos a iniciar con el discurso de Tesoros de la Biblia con el tema en base a la siguiente pregunta. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Así que en esta semana, en esta sección nos corresponde explorar un tema profundo y de mucha importancia que ha intrigado a la humanidad durante siglos. La posibilidad de que un hombre muerto pueda volver a la vida. En particular vamos a examinar esta cuestión desde la perspectiva de lo que enseña la Biblia. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado métodos para prolongar la vida. Pero ¿hay alguna esperanza real de resurrección después de la muerte? Acompáñenme en este discurso para descubrirlo. Comencemos reflexionando sobre la brevedad de la vida. En el libro de Job encontramos un pasaje que se escribió hace miles de años, pero que sigue siendo relevante hoy en día. En Job 14, 1, 2 y 14 dice: el hombre nacido de mujer tiene una vida corta y llena de problemas. Brota como una flor y luego se marchita. Huye como una sombra y desaparece. Se nos dice que la vida del ser humano es corta y llena de problemas, como una flor que brota y se marchita rápidamente. La pregunta que se plantea es: ¿quién puede hacer que alguien impuro venga a ser puro? ¿Qué ocurre cuando un ser humano da su último suspiro? Esas preguntas que han desconcertado a la humanidad a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado desesperadamente formas de prolongar la vida. En los días de Job, los egipcios intentaron comer testículos de animales para recuperar la juventud, mientras que en la Edad Media, la alquimia se centró en la búsqueda de un elixir de la inmortalidad. Incluso se creía que el oro tenía propiedades mágicas para otorgar la vida eterna. En la antigua China, los taoístas buscaban la inmortalidad a través de modificación de la química corporal. Incluso exploradores como Juan Ponce de León buscaban la fuente de la juventud en sus viajes. Incluso hubo sugerencias descabelladas como la de encerrar a jóvenes vírgenes en una habitación para recolectar sus exhalaciones como pócima de la juventud. Sin embargo, ninguno de estos métodos tuvo éxito. Así que hablemos de la esperanza de la resurrección. Pero, ¿qué nos dice las Escrituras? ¿Qué nos dice Jehová sobre la posibilidad de la resurrección? En Job 14, 7 al 9 dice: porque hasta para un árbol hay esperanza, aunque lo corten, brotará de nuevo y sus ramitas no dejarán de crecer. Si su raíz envejece en la tierra y en el suelo muere su tocón. Al olor del agua brotará y echará ramas como una nueva planta. Como se aprecia en la imagen, como de este árbol cortado, que solo queda el tronco, empiezan a brotar ramitas. De esta forma se compara la vida del ser humano con la de un olivo. A pesar de su aparente insignificancia al lado del majestuoso cedro, el olivo tiene una capacidad asombrosa para sobrevivir a circunstancias difíciles. Incluso si su tronco es cortado, puede volver a brotar desde sus raíces extendidas. Esto lleva a la creencia de que, al igual que el olivo, las personas que han muerto pueden volver a vivir.
si Dios lo permite. Como se aprecia ahora en la parte derecha de la imagen, la resurrección en ese prometido nuevo mundo en el paraíso. Ahora hablemos del deseo de Dios de resucitar. El patriarca Job expresó su confianza en que si moría, volvería a vivir. Job 14, 13 al 15 dice lo siguiente: si un hombre muere, puede volver a vivir. Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé, ansiarás volver a ver las obras de tus manos. Nos enseña que Jehová tiene el poder. Así que este texto nos enseña que Jehová tiene el poder de resucitar a sus siervos y ansía hacerlo. También nos revela que Jehová valora profundamente a sus siervos fieles y siente un intenso anhelo de resucitar a aquellos que han fallecido. La palabra hebrea que se traduce como anhelo transmite un profundo sentimiento de añoranza, lo que significa que Dios no solo se acuerda de su siervo fallecido, sino que también los extraña profundamente y anhela verlos con vida nuevamente. Así que en conclusión, o en resumen, a pesar de la brevedad de la vida y de los esfuerzos humanos por buscar la inmortalidad, la Biblia nos enseña y nos ofrece una perspectiva esperanzadora, basados en pasajes como los que encontramos en el libro de Job, creer en la posibilidad de resurrección después de la muerte, sosteniendo que Dios tiene el poder y el deseo de volver a la vida a aquellos que han muerto. Esta creencia nos invita a la reflexión sobre el valor de la vida y la importancia de vivir de acuerdo con los principios que Jehová ya ha establecido. En nuestro camino por esta vida fugaz, puede ser reconfortante pensar en la esperanza de que, si un hombre muere, tal vez puede volver a vivir. Esta esperanza nos alienta a vivir con propósito y a apegarnos a la fe en un futuro mejor. Que estas reflexiones nos inspiren a valorar cada día y a vivir de acuerdo con los principios que reflejan el deseo de Dios de vernos con vida nuevamente. Ahora vamos a pasar a la sección Busquemos perlas escondidas. En esta ocasión estaremos respondiendo la pregunta: ¿por qué dijo Job que las palabras de sus supuestos amigos eran proverbios de ceniza? En esta ocasión tenemos que considerar el texto de Job 13:12, que dice: las palabras sabias de ustedes son proverbios de ceniza, y sus defensas son tan frágiles como defensas de barro. ¿Por qué dijo Job que las palabras de sus supuestos amigos eran proverbios de ceniza? Respuesta: con las cenizas también se representó lo insignificante o sin valor, y Job comparó los dichos de sus falsos consoladores a proverbios de ceniza. Esto significa que, así como Abraham se refirió a sí mismo como polvo y ceniza para demostrar su propia insignificancia, Job aplicó esta metáfora a la palabra de sus amigos. Él está diciendo que sus amigos están ofreciendo consejos y proverbios que son vacíos, inútiles e insustanciales, al igual que las cenizas, sugiriendo que sus consejos carecen de valor y no le están proporcionando la ayuda o el consuelo que necesita en su situación de sufrimiento. La siguiente pregunta: ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? La primera perla la encontramos en Job 13:3. Ahí Job dijo: yo por mi parte preferiría hablarle al Todopoderoso.
Este versículo nos enseña que en momentos de adversidad es importante tener fe y mantener una comunicación con Jehová. Job buscó respuestas y consuelo en Jehová. Esto destaca la importancia de la relación personal con Dios. Job capítulo 13 versículos 4 al 6. Job sugiere que si sus amigos se quedaran en silencio, demostrarían tener sabiduría. A veces la sabiduría radica en escuchar y reflexionar antes de hablar. No siempre es necesario dar una respuesta o consejo inmediatamente. Y también nos enseña que escuchar atentamente a los demás puede fortalecer la empatía y la comprensión mutua. La siguiente perla en Job 13, 4 al 6. Los versículos nos muestran la importancia de no juzgar a los demás sin entender plenamente su situación. Job siente que sus amigos lo han juzgado de manera injusta y precipitada, lo que puede llevar a malos entendidos y relaciones tensas. Es crucial tratar de comprender la perspectiva de los demás antes de emitir juicios. La siguiente perla en Job 13, 17. Job busca que sus palabras se entiendan claramente. Esto nos enseña la importancia de comunicarnos de manera efectiva, usando un lenguaje claro y conciso, para evitar malos entendidos en nuestras conversaciones. Job 13, 17. Job está buscando ser escuchado y comprendido por sus amigos, a pesar de la diferencia de opiniones que puedan tener. En nuestras relaciones personales es esencial que escuchemos a los demás y le demos la oportunidad de expresarse, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. A la vez hace un llamado a la reflexión y a la consideración de sus palabras. En nuestras conversaciones es importante pensar antes de hablar y considerar cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás. Job capítulo 13 versículo 21. Este versículo también refleja la paciencia de Job a pesar de su sufrimiento, a pesar de su angustia. Job continúa buscando a Jehová y confiando en Él. Esto puede ser para nosotros una lección sobre la importancia de cultivar la paciencia en medio de las pruebas. Job 14:1. Job compara la vida del hombre con una flor que brota y se marchita rápidamente. Esto nos recuerda lo efímera que puede ser la existencia humana. La vida es preciosa y frágil, y debemos apreciar cada momento. Job capítulo 14 versículo 1. Job señala que la vida del hombre está llena de problemas. Esto refleja la realidad de que enfrentamos desafíos y dificultades a lo largo de nuestra vida. En lugar de sorprendernos por los problemas, debemos estar preparados para afrontarlos con valentía. Pero debemos tener confianza en que si buscamos la ayuda y la guía de Jehová, Él nos las dará. Job capítulo 13 versículo 23. Job está dispuesto a examinarse a sí mismo en busca de fallas. Aprender a ser autocrítico y reconocer nuestros errores es esencial para el crecimiento en sentido personal y espiritual. Al pedir a Dios que le muestre sus errores, Job demuestra humildad. Esto es una gran lección para nosotros. Reconocer que como seres humanos imperfectos, fallamos y cuando aceptamos nuestros errores, nos esforzamos por mejorar a fin de agradar a Jehová. La siguiente lección la encontramos en Job 14, 14 y 15.
Ahí Job expresa su disposición a esperar todos los días de su servicio obligatorio, lo que significa que está dispuesto a soportar su sufrimiento y tribulaciones con paciencia, hasta que Dios determine su liberación. Esta experiencia de Job nos enseña la actitud que debemos cultivar para enfrentar dificultades, una actitud de paciencia y de espera en Jehová, de que si morimos, solo Él nos da la esperanza de volver a vivir, que nos recuerda la fragilidad de la vida humana y la importancia de la fe y la reflexión espiritual en tiempos de sufrimientos y desafíos. La siguiente lección en Job 13:28. La comparación con árbol podrido y ropa consumida por la polilla enfatiza la decadencia y el paso del tiempo en la vida humana. La Biblia nos ofrece una rica fuente de sabiduría y enseñanza para aquellos que buscan comprender mejor nuestras condiciones humanas y conocer sobre los propósitos de Jehová y la esperanza que nos ofrece en cuanto al futuro y el poder obtener una vida con propósito ahora y en el futuro. Queridos hermanos, si desean tener una copia escrita de estos comentarios de Perlas Escondidas, pueden acceder a nuestro canal de WhatsApp o Telegram o de Facebook. Los enlaces están en la descripción y en los comentarios fijados en este video. Ahora pasaremos a la sección Nuestra vida cristiana. El tema para esta semana: cada uno de ustedes debe apartar algo. Esto haciendo referencia a las donaciones para apoyar las obras del reino. Así es, no deberíamos dejar nuestras donaciones voluntarias a la casualidad. Más bien deberíamos tener la costumbre de aportar algo, como aconsejó el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:2. Si lo hacemos, apoyaremos la oración pura y seremos felices. Puede que pensemos que nuestras donaciones no tienen mucho valor, pero Jehová aprecia muchísimo que queramos honrarlos con nuestras cosas valiosas, tal como dice ver Proverbios 3:9. Después de ver el video, gracias por aportar algo, respondamos las siguientes preguntas. ¿Por qué es bueno planificar bien nuestras donaciones? Respuesta: es un consejo que el apóstol Pablo nos dejó, y el venir haciéndolo a lo largo de los años nos hace sentir felices, porque nos ayuda a organizarnos para poder contribuir a la obra. Claro, como vimos en el video, no es una obligación. Sin embargo, nos permite dar de corazón y saber cuánto queremos aportar. Permite que nos esforcemos para darle a Jehová y que de esa manera se pueda planificar lo que se hará en el futuro. La siguiente pregunta: ¿qué ha hecho algunos para asegurarse de apartar algo? Respuesta: con matrimonio calculó gastos, analizando la situación y orando a Jehová sobre el asunto, para hacer un testamento y de esta manera poder asegurarse de apartar algo. Otra hermana comentó que pone recordatorios de que cada mes puede contribuir, ya sea poco o mucho. Lo importante es que lo hacen por amor a Jehová, lo cual, como mencionó el matrimonio, no se compara a lo mucho que Jehová nos da. Si desea acceder a estos comentarios en texto, puede unirse a nuestro canal de Telegram, WhatsApp. Ahora vamos a pasar al estudio bíblico de la congregación. Continuaremos en el capítulo 1 con el tema Vayan y hagan discípulos. Esta semana nos corresponde iniciar desde el párrafo 16 hasta el párrafo 21. El subtema a analizar esta semana: una herramienta de estudio. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta del párrafo 16, que dice: ¿qué tres objetivos tiene esta publicación?
si esta publicación, testimonio completo del reino de Dios. Y es que esta publicación tiene tres objetivos. El primero es confirmarnos que Jehová apoya con su espíritu la obra de predicar el reino y hacer discípulos. También motivarnos a imitar el entusiasmo con el que predicaban los primeros cristianos. Y el tercer objetivo, aumentar nuestro respeto por la organización de Jehová y por los hermanos que dirigen la obra y supervisan la congregación. Así que los tres objetivos de la publicación son confirmar que Jehová apoya con su espíritu la obra de predicación y hacer discípulos. Motivarnos a imitar el entusiasmo con el que predicaban los primeros cristianos y aumentar el respeto por la organización de Jehová y por los hermanos que dirigen la obra y supervisan las congregaciones. Pregunta del párrafo 17 y 18. ¿Cómo está organizada esta publicación y qué recursos ofrece para el estudio personal? Respuesta. Esta publicación está organizada en 8 secciones que abarcan diferentes partes del libro de Hechos en la Biblia. En lugar de analizar el libro versículo por versículo, se extraen lecciones de los relatos y se proporciona orientación sobre cómo aplicar esas lecciones en la vida cotidiana. Cada capítulo comienza con una breve frase que resume la idea principal, seguida de la referencia bíblica que respalda la información presentada. Además de esta estructura, la publicación ofrece recursos adicionales para el estudio personal de Hechos. Incluye hermosas ilustraciones que ayudan a visualizar los emocionantes eventos descritos en el libro. También contiene recuadros con información complementaria, algunos de los cuales proporcionan datos sobre siervos de Dios que sirven como ejemplos de fe, mientras que otros ofrecen detalles sobre lugares, sucesos, costumbres y otros personajes que aparecen en Hechos. Estos recursos adicionales enriquecen la comprensión y el estudio del libro de Hechos. La siguiente pregunta: ¿qué examen de conciencia conviene que nos hagamos de vez en cuando? Respuesta: conviene que nos hagamos de vez en cuando un examen de conciencia para evaluar nuestras prioridades en la vida y nuestra actitud hacia la hora de predicar y hacer discípulos. Entre algunas de las preguntas que podríamos considerar en este examen están las siguientes. ¿Sigo teniendo hoy el mismo sentido de urgencia que al principio en mi servicio a Dios? ¿Sigo predicando con convicción y entusiasmo o he perdido algo de mi fervor inicial? ¿Participo todo lo que puedo en el ministerio o he descuidado mis responsabilidades en este sentido? Bien, ahora pasemos a la pregunta del párrafo 20 y 21. ¿Por qué es tan urgente nuestra labor y a qué debemos estar decididos? Respuesta: nuestra labor es tan urgente debido a que el fin está cada vez más cerca y hay muchas vidas en juego. No sabemos cuántas personas tendrán la actitud correcta y responderán al mensaje, pero es nuestra responsabilidad ayudarlas antes de que sea demasiado tarde. Tal como se menciona en 1 Timoteo 4:16, debemos estar decididos a imitar el ejemplo de los cristianos del siglo I, estudiar con atención la publicación para predicar con entusiasmo y valentía y dar un testimonio completo sobre el reino de Dios, como se indica en Hechos 28:23.